Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día martes 8 de junio del año 2021 en Pediatría al Día. El tema de hoy será actualidades en eritema infeccioso parvovirus B19 y será impartido por la doctora Mariana Merlo. La doctora Mariana Merlo, pero permítanme tantito que me hice un poco de bolas aquí con tanta cosa. Ahora sí, la doctora Mariana Merlo es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo especialidad de pediatría en el Hospital Militar Regional en Guadalajara, hizo subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y ha sido adiestrada en Perú en el Instituto de Medicina Tropical Hospital Alexander von Humboldt. Es un gusto para mí darle la bienvenida por parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos a la doctora. Adelante, doctora. Encienda su micrófono, doctora, por favor. Doctora, encienda su micrófono. Bueno, ¿listo? Bueno, sí. Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema, creo ya ampliamente conocido por todos ustedes. Y en esta ocasión voy a hablar un poquito más acerca de las complicaciones, ya que el eritema infeccioso, pues la mayoría de nosotros sabemos diagnosticarlo o lo sospechamos, pero al momento de las complicaciones creo que es donde no lo tomamos en cuenta como deberíamos. Bueno, el eritema infeccioso, que es el parvovirus B19, es un virus que fue descubierto en 1975 mientras detectaban muestras de virus de hepatitis B en sangre para ser donada. El virus se deriva del número del código del suero en el que fue descubierto. Hablando un poquito ya acerca del virus como tal, es un virus pequeñito, es un virus ADN de cadena simple que tiene 5.600 pares de bases. Y bueno, tengo que mencionarles que el virus ahora tiene una nueva denominación que es eritrovirus B19 y este cambio se debió a que es por la asociación por la afinidad de los eritrocitos, tuvo el cambio, pero bueno, se puede encontrar de ambas maneras. Es un virus DNA de una sola cadena, como les había comentado, cuenta con 3 genotipos, el 1, 2 y 3, siendo el 1 el más común a nivel mundial. Cuenta con la formación de una proteína no estructural, que es la NS1, que favorece la adhesión de la célula, y 2 proteínas estructurales BP1 y BP2, que van a ser las principales responsables de la interacción inmunológica con el huésped. Hablando ya de la infección como tal, tiene tiene la primoinfección y la segunda infección. En la primoinfección tiene una presencia de síntomas un poco inespecíficos que inician aproximadamente en el día 7 posterior a la infección. Inician con fiebre, puede haber escalofríos, malestar general, prácticamente son síntomas catarrales de alguna manera, para posteriormente dar inicio a las manifestaciones ya como tal que conocemos, que serían manifestaciones dérmicas, que son los síntomas cutáneos, que bueno, no nada más habla de rash, ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso, además de la afección articular, que normalmente afecta articulaciones pequeñas como tobillos, muñecas o dedos, aunque esto está normalmente descrito en pacientes mujeres adultas. También está asociado a cambios hematológicos. Dentro del más importante, encontramos con la aplasia de células rojas, que tiene reducción de los reticulocitos durante los primeros días y evidentemente pues está relacionado con la reducción de hemoglobina.
que esto es un poquito, se está relacionado con los pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico puede ser serológico, ¿sí? Y se puede realizar aproximadamente entre el día 7 y 10 posterior a la infección con IgM, el cual desaparece entre los 2 y 4 meses posteriores, y el IgG, que es detectable después del día 14 y puede permanecer de por vida. Sí, hablando un poquito ya más a fondo del diagnóstico, como les decía, puede ser de manera serológica, aunque no son específicos, ya que tienen una alta tasa de falsos positivos por la asociación con otros virus, como por ejemplo con el virus del sarampión o con el virus de la parotiditis. Tiene una elevación de la IgM entre el día 7 y 10 específico y permanece 4 días posteriores a la infección. Normalmente descienden cuando se dé el cuadro clínico. Para posterior, la IgG suele ser detectable entre la segunda y tercera semana y se mantiene positiva por el resto de la vida. También existe el uso de las pruebas moleculares, que sería el gold standard hablando de esta enfermedad. Sin embargo, también tiene dificultades para determinar si en el caso existe la infección aguda o si se trata de una falla en la depuración que no haya sido completa a través del sistema inmunológico, y esta puede ser detectada en suero, secreciones orales, líquido sinovial, inclusive en piel. Ya existen varias revisiones en las que tienen la determinación de PCR en secreciones orales y han tenido muy buenos resultados. El tratamiento es meramente sintomático y ahorita voy a hablar un poquito más de ello. Aquí les puse un artículo, una revisión en la que dice precisamente el parvovirus B19 es un patógeno responsable de mucho más que desórdenes hematológicos. Y si bien es cierto que estamos acostumbrados a pensar que las únicas manifestaciones, además de las cutáneas, son las hematológicas, ahorita vamos a ver la amplia gama de enfermedades que están relacionadas con este patógeno. Dentro de manifestaciones atípicas, podemos encontrar lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, vasculitis, acrodermatitis papular y eritema multiforme. Existen diversas manifestaciones dentro del parvovirus que, como les comentaba previamente, va más allá de un rash. Pueden ser lesiones bullosas de tipo vasculíticas, es decir, que puede ir desde un eritema hasta una vasculitis, además de otras enfermedades inflamatorias de la piel, como ya la acrodermatitis papular, Gianotti Crosty, o ser el detonante de algunas enfermedades reumatológicas con manifestaciones cutáneas en el caso de mimetismo. En el caso particular de enfermedades de la colágena, no se ha determinado con claridad si es que son detonantes sintomáticos de una enfermedad subyacente o si son el detonante de la presentación clínica de la enfermedad. Aquí les puse unas imágenes, que es la clásica imagen de esta enfermedad, que es el signo de la mejilla bofeteada, que este término está empleado desde el siglo XIX, ¿sí? Son unas lesiones características, frecuentemente más características en niños de 4 a 10 años, sobre todo tienen predilección por la primavera y el invierno, y estas lesiones ocurren aproximadamente en el día 17 posterior a la inoculación. Inician con un exantema malar, que se extiende a extremidades, manos y pies, para posteriormente dar una distribución que conocemos como enguante y calcetín. Dentro de las complicaciones, bueno, tiene varias complicaciones hematológicas, neurológicas, cardíacas, nefrológicas, inmunológicas y reumatológicas. Ahorita voy a hablar de cada una de ellas. Sí, dentro de las gastrointestinales, que son pocas y ahorita las voy a comentar, la hepática, bueno, no tienen una relación causal como tal, pero sí se han encontrado dentro de infecciones agudas por parvovirus determinaciones de IgG o de IgM, determinaciones de ADN en las necropsias, tanto en hígado como en otros líquidos sinovial, etcétera. Entonces, a pesar de que no se puede establecer una relación directa, sí se puede establecer una probable con respecto a este tipo de manifestaciones. Pero bueno, lo que se vuelve un poco más difícil es el diagnóstico en los pacientes de la edad adulta, ya que en la edad adulta se espera que entre el 70 y el 80% de todos nosotros hayamos tenido contacto con el parvovirus, perdón, en algún momento de nuestras vidas, y esto se vuelve un poco más complicado. Y dada que la infección asintomática por parvovirus también es una probabilidad, la presencia de IgG no se puede tomar como una determinación
de la existencia de relación en este tipo de infecciones, si es aguda o no, como lo había comentado. Y de la misma manera con la PCR, cuando es positiva, no se sabe si fue detectada en ese momento o si ya tiene largos periodos de tiempo y aún persiste positiva. Hablando de las complicaciones, quiero aquí hacer mención que se ha propuesto el origen a través de dos mecanismos completamente diferentes. Uno para el paciente inmunocompetente y otro para el paciente inmunocomprometido. ¿Por qué? Porque el inmunocompetente depende precisamente de la generación de anticuerpos no neutralizantes o de anticuerpos neutralizantes como efecto principal de la generación de este tipo de complicaciones. Es decir, si las complicaciones tienen que ver con la respuesta inmunológica a la infección viral y no por la infección per se. Dado que la presentación de las complicaciones está meramente relacionado con los procesos inmunológicos posteriores y se ha propuesto la presentación de alguno que en los pacientes, algunas complicaciones están relacionadas a aquellos pacientes que tienen una inmunidad normal. En los pacientes inmunocomprometidos es completamente diferente, ya que ellos con un sistema inmunológico que genera una respuesta tan severa, lo que sucede es que los estadios de la viremia son mucho más prolongados y además de que tienen infecciones crónicas asintomáticas. En ellos no se espera que tengan las manifestaciones propias de la enfermedad, dado que su sistema inmunológico no se los permite, pero sí cuentan con complicaciones mucho más complicadas. Bueno, precisamente hay artículos como este en el que muestran de cuáles son las diferencias entre los pacientes que tienen una infección por parvovirus con un estado inmunológico completo y en los pacientes que no lo tienen o por los que tienen una enfermedad subyacente y aquellos que no. Y se ha determinado que si bien las complicaciones pueden estar en ambos, precisamente en aquellos pacientes con enfermedades subyacentes, sobre todo con enfermedades hematológicas, pueden presentar condiciones que pueden ser consideradas mucho más severas y que pueden tener una mortalidad mucho más elevada de hasta casi el 7% de los casos. Dentro de las complicaciones hematológicas se encuentran varias. Voy a hablar de las más comunes. La más común es la aplasia de células rojas, porque tiene predilección de aquellas células que se encuentran en la fase de replicación. ¿Sí? De ahí que la primera complicación está relacionada con la eritropoyesis y como lo expliqué previamente, la presencia de esta enfermedad no permite la reproducción de las células eritroides, dando como resultado las aplasias de células rojas. Sin embargo, otras citopenias también pueden estar presentes dentro de esta enfermedad, como la trombocitopenia, la neutropenia, aunque son mucho menos frecuentes. También puede ser un disparador de púrpura trombocitopénica inmune. Y las crisis aplásicas no son comunes en pacientes inmunocompetentes, pero pueden estar presentes en pacientes que tienen enfermedades hematológicas subyacentes. Y en estas está mucho más relacionado el genotipo número 3. Existen también dentro del parvovirus, dentro de la infección del parvovirus B19, como detonante de algunas malignidades hematológicas, particularmente en pediatría, con linfoma o leucemia, aunque no existe relación causal, pero sí existe una asociación epidemiológica a través de la determinación de anticuerpos, ya sea de ADN en suero, en pacientes sanos, ¿sí? Contra pacientes enfermos. Y además puede haber anemia, pero la anemia normalmente no desciende 1 gramo sobre 1 gramo de decilitro, y normalmente las anemias en los pacientes sanos, la resolución es espontánea sin requerir ningún tratamiento. Dentro de las complicaciones neurológicas, las dos más comunes que encontramos es la meningitis y la encefalitis. Son las más comunes, pero no las únicas. También se encuentran crisis convulsivas que pueden estar presentes tanto en el proceso infeccioso como complicación y requerir manejo a largo plazo. También puede existir ataxia cerebelosa como otra complicación. Y a pesar de que las afecciones del sistema nervioso central son las más comunes, también se encuentran afecciones en el sistema nervioso periférico que están presentes como parestesias, síndrome de Guillain-Barré, y hay algunos reportes que se ha asociado el parvovirus al síndrome del túnel carpiano, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Sí, estos son dos artículos que encontré
El primero, el de lado izquierdo, es un artículo del World Journal Clinic Pediatrics 2016, en el que hace una amplia descripción sobre la presencia de encefalitis y meningoencefalitis, siendo los más comunes encontrados como complicaciones en pediatría. Y el segundo es un paciente pediátrico que como complicación al proceso infeccioso por parvovirus tuvo una encefalopatía necrotizante aguda y bueno, como pueden ver, a pesar de que puede ir únicamente como una infección, puede tener bastantes complicaciones. Este es otro ejemplo que me llamó mucho la atención. Este artículo es un artículo de virología en el que habla de unas gemelitas, hermanitas gemelas, que tuvieron posterior una infección por parvovirus B19, un síndrome de túnel carpial bilateral. Entonces, hay varios reportes de cartas al editor con esta misma complicación y yo pienso que es algo que seguramente vamos a estar viendo con mucho más frecuencia de lo que podíamos esperar previamente. Dentro de las manifestaciones cardíacas, a pesar de que las afecciones cardíacas como la miocarditis o la miocardiopatía dilatada han sugerido también como parte de las complicaciones, tanto en niños como en adultos, no se puede de la misma manera establecer una relación causal, pero sí se ha visto en un 10% de pacientes post-mortem que han encontrado restos en lo que es el endotelio, en el cardíaco, un 10% del endotelio vascular con infiltrado inflamatorio bastante importante, además de PCR positiva en el paciente para parvovirus B19. Aquí hay el reporte de casos, insisto, la mayoría van a ser reporte de casos. Y a pesar de que existen múltiples artículos relacionados de daño al miocardio secundario al parvovirus, pues no podemos determinar con una relación total entre ambos, mas sin embargo sí podemos saber que están relacionados. Dentro de las complicaciones nefrológicas también existen varias reportadas, ¿sí? Dentro de la enfermedad renal asociada a parvovirus hay múltiples manifestaciones. Está la nefritis tubulointersticial, la nefritis intersticial vasculitis, falla renal aguda. La mayoría de estos están asociados a pacientes que tienen previamente falla renal o pacientes que han sido trasplantados y tienen un detonante de la infección y posterior a eso presentan una falla renal. Tienen depósito de complejos inmunes, tienen un daño endotelial del glomérulo y puede haber vasculitis de arterias eferentes también. También en estos tipos de pacientes está indicado el uso de inmunoglobulina y de esteroides y han tenido mejoría. Aquí puse dos reportes, ¿sí? El primero es una cohorte de 100 pacientes adultos, en el que de esos 4 al menos tuvieron la determinación de PCRs en muestras que estuvieron positivos. Y el otro que les estoy poniendo es de un pacientito pediátrico que tuvo, sí fue en una infección por parvovirus y asociado a esto tuvo glomerulonefritis. El paciente fue tratado con esteroides y con inmunoglobulina intravenosa y tuvo una recuperación excelente. Estas complicaciones son bien importantes, que son las del embarazo. En el primer periodo de embriogénesis se puede generar o presentar en gran proporción las infecciones de parvovirus y con esto conlleva la pérdida del embarazo, hidropesia fetal, no autoinmune, que puede estar reportada hasta en el 30% por la generación de anticuerpos y por la infección de los eritroblastos del feto. Además, se ha encontrado un gran tropismo viral de las células que se encuentran en la etapa de división o multiplicación, lo cual es más susceptible al feto. Cabe mencionar que las infecciones que son adquiridas previas a las 12 semanas normalmente llevan a la pérdida del embarazo. Cuando son posteriores a esto y se encuentran ya en etapas cercanas al término o posterior al nacimiento, pueden ser asociadas a anemia de lactante que son autolimitadas, ¿sí? Y que no son tan severas. Y ahorita ya hay varios estudios en las embarazadas que están positivas, tienen una terapia fetal con transfusión intrauterina y se ha visto que ha disminuido hasta en un 80% la mortalidad. Entonces creo que es algo muy interesante. Dentro de las complicaciones inmunológicas y reumatológicas, creo que además de las dermatológicas son las más frecuentes, ¿sí? Pueden estar asociadas al parvovirus B19, aunque como les comento no sabemos si es el detonante meramente de la enfermedad. Hablando, por ejemplo, de lupus, ¿sí? No se sabe si puede ser el detonante o no
dado que existen reportes de casos de lupus o de lupus-like, en donde al menos el 25% de los pacientes al final de la enfermedad persisten con los síntomas relacionados a lupus, mientras que el 75% en algún momento de la enfermedad presentaron este tipo de síntomas, ya sea cutáneos, fiebre, reumatológicos. Aquí la diferencia es que los pacientes que no tenían lupus previamente son transitorios y tienden a retirarse de manera completa. Sin embargo, hasta un 25% pueden permanecer con los síntomas. Y es entonces en donde se convierte en una disyuntiva si el paciente ya tenía lupus, y tuvo una infección por parvovirus y o si era completamente sano y detonó una respuesta inmune aberrante por la infección del parvovirus y ahora tiene lupus como complicación. También se ha sabido que puede ser detonante o de una exacerbación de artritis reumatoide juvenil porque se ha encontrado ADN viral en el líquido sinovial, ¿sí? Pero les comento, a pesar de que estén relacionados, no tenemos una asociación causal entre ambas enfermedades. Simplemente podemos relacionarlo ya que se encuentran ADN viral en el líquido sinovial. En las gastrointestinales que no son tan frecuentes, puede haber elevación de enzimas hepáticas, falla hepática aguda, falla hepática fulminante. Las más comunes aquí en las gastrointestinales son las hepáticas. Y de la misma forma, les digo, no tienen una relación como tal, pero en niños sí se ha reportado necrosis pancreática o necrosis de las vías biliares en pacientitos fallecidos que han tomado muestras y está relacionado a una infección por parvovirus, ya que se encontraba también con PCR positivo. Se habla de la inflamación hepática que está asociada a parvovirus, inclusive les digo, hay reportes de fallas hepáticas fulminantes. En el 2016 aquí puse unas revisiones particulares en la que habla que en esta ocasión la proteína vírica, la 1, es la que está relacionada a la falla hepática por enfermedad crónica o persistencia de viremia que está determinada en modelos murinos. Y yo creo que es importante darle seguimiento y ver lo que nos depara el futuro con respecto a la determinación de enfermedades por parvovirus y las enfermedades hepáticas, así como en los bebés, los recién nacidos, sobre todo de madres con infección, porque se ha encontrado que han tenido enfermedades hepáticas transitorias, pero sin embargo podrían quedar con alguna complicación hepática. Y bueno, hablando un poquito ya de complicaciones, la infección por parvovirus pues es mucho más frecuente de lo que creemos, su prevalencia es incierta y sus posibles complicaciones creo que son importantísimas. La confirmación diagnóstica requiere de una interpretación minuciosa de los resultados, saber leerlos, lo que les comentaba, no porque esté una PCR positiva, es porque está el paciente en este momento positivo. El mimetismo molecular de los antígenos virales será el principal precursor de las complicaciones, aunque no el único mecanismo. Y sobre todo, dar atención especial en el diagnóstico de los pacientes con comorbilidades conocidas, ya que vimos que ellos requieren de mucho más atención y las complicaciones llevan mucho más tiempo y esperemos que con muy buena resolución. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes. No hablé tanto de la enfermedad como tal, ya que es una enfermedad meramente conocida por todos nosotros, pero sí quise hablar de las complicaciones que ya las estamos viendo ahorita, mucho más frecuentes y más, sin embargo, no todas las tenemos relacionadas o no sabíamos que eran secundarias al parvovirus B19. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Quiero, a manera de disculpa, que tuvimos algunos problemas ahí logísticos, tecnológicos, pero espero que se haya completado muy bien. Hay aquí varios comentarios y yo quisiera cederle la palabra en este momento al doctor Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Bueno, pues muchas gracias por esta participación. La verdad que quisimos escoger parvovirus B19, pese a que va a estar en el próximo congreso de la asociación que comienza mañana de infectología pediátrica, porque realmente es un tema relevante. No podemos menospreciar una enfermedad que aparentemente muchos creíamos hace muchos años que era de
era de perros y de patitos y de bovinos, porque incluso cuando hacíamos los diagnósticos hace ya que 30 años en los consultorios, los primeros casos que tuve la oportunidad de ver, pues la mamá se sorprendía cuando le decíamos que tenía parvovirus, ¿no? Y decía, pues es que esa enfermedad, doctor, es de los perros y a mi perro yo lo tengo vacunado, ¿cómo adquirió la enfermedad? Después, cuando empezamos a trabajar en algunas guarderías, veíamos que aparecían por olas entre, como acertadamente lo dijo usted, entre diciembre, lo que es invierno y primavera, niños preescolares sobre todo, que ya llegaban con sus mejillitas abofeteadas o en red de araña en sus piernas, ¿verdad? Esas imágenes tan bonitas. Y no podemos menospreciar esto porque uno de los primeros casos que nosotros publicamos en el grupo fue esa complicación de una niñita que un día llega con parvovirus al consultorio, hija de una laboratorista de allá de Oaxaca, de Tlacolula, Oaxaca, y la reviso, de todas maneras dije, es parvovirus, no la menosprecio, pero reviso su corazoncito y encuentro una arritmia. Entonces, pues sí me angustió un poco porque ya habíamos leído sobre las complicaciones. Le hablo a un amigo cardiólogo, el doctor Alejo Díaz Aragón, en Oaxaca. Se la envío para que le hiciera un D2 largo. Le digo, oye, tiene una arritmia. Y la revisa él y yo creo que la menosprecia y me dice, es que no le encuentro nada, Ulises. Le digo, hazle un D2 largo. Y como a los 10 minutos que me habla sorprendido y me dice, tiene una arritmia, ¿no? Afortunadamente no pasó nada en la pequeñita, 2 semanas después volvimos a hacer otro electro, prácticamente estaba corregido. Y lo publicamos, entonces empezamos a tener mucho, no amor, pero sí mucha predilección en estar buscando estos casos, ¿no? Creo que la buena noticia, bueno, lo nuevo en este prontuario que ya viene, porque ahorita tenemos disponible el 18, ya viene el nuevo prontuario, que ya se le cambió su nombre, ¿verdad? Que ahora es como usted decía, que es un eritrovirus B19 por esa gran afinidad a los eritrocitos y a originar anemias hemolíticas, ¿no? Como parte de los cuadros. Una pregunta, doctora. Soy amante de todas esas enfermedades. Esta es la 5ª enfermedad, de acuerdo a cómo se diagnosticaron en el mundo. ¿Qué se sabe? Tanto hemos estado siguiendo muy de cerca lo de vacunas. Aun cuando no es un problema grave, cuando se complica parvovirus D19 hay que temerle. Y sí existen muchos casos. Y yo estaba viendo las series de epidemiológicas y es una enfermedad que conforme el niño preescolar se le toman anticuerpos y se le toman a escolares, adolescentes y a nosotros los ancianitos, las tasas en algún momento en nuestras vidas tuvimos contacto ya con parvovirus, hasta un 90, 85% o más, casi 90%, ya nosotros de esta edad, como Eduardo y yo, ya tenemos esos anticuerpos presentes, ¿verdad? No te rías. Muy bien, ¿qué se sabe de la vacuna? ¿Hay manera de que esté en posibilidades de tener esa vacuna? Sí, de hecho me tocó leer ahora que preparé la presentación. Hay varias vacunas que están bueno, vamos a ponerle en fases de experimentación. El único problema es que han tenido mucho efecto secundario cutáneo. La mayoría de los pacientes que se ha probado tienen rash. Y como no le daban tanta importancia a la enfermedad, ya que le veían algo noble, no sacaron adelante la vacuna. Y ahora que hay muchísimos estudios ya recientes, a partir del 2016, de las complicaciones ya meramente asociadas, como las cardiológicas, ya parece que está en vías ya de que salga la vacuna, pero sí hay varios estudios en el que suspendieron porque los efectos adversos era rash en la mayoría de los pacientes. Y le digo, no le tomaban tan en serio la enfermedad, decían es una enfermedad de la infancia, pero ahora que hay bastantes enfermedades, sobre todo la fibromialgia, artritis, lupus, que ya lo vieron meramente relacionado o secundario como complicación, parece que ya están metiéndole un poquito más ganas para sacar la vacuna. Muchas gracias. También nosotros habíamos propuesto en su momento que en ese panel de pacientes que donan sangre se incluyera parvovirus B19 porque también pues existe un riesgo, ¿verdad? No Sí. aparece pues, dentro del panel como HIV, como hepatitis en general, pero sí puede ser una posibilidad. No menospreciemos esta enfermedad que aparentemente es de los niños y que es banal, porque cada vez se reportan más y más complicaciones.
Hace también muchos años tuvimos la oportunidad de ver a algún paciente con síndrome hemofagocítico asociado a este virus, igual que Epstein-Barr y que otros. Pues muy bien, le agradezco mucho. Estamos abiertos para las demás preguntas y comentarios que quieran hacernos. Muchas gracias. Hay felicitaciones por parte de la doctora Jessica Alejandra Heredia, del doctor Juan Manuel Rangel Anguiano, de la doctora Beatriz, no puso aquí su nombre, del doctor Francisco Matías Soria, de Tepic, del doctor Antonio Arista, creo que es un muchacho joven que está empezando en la infectología. Todavía no tiene de su maestro. Y yo quiero comentar algo que me parece muy interesante, porque el subdiagnóstico, y digo esto porque ¿cuántos de nosotros habremos visto un parvovirus y no lo diagnosticamos correctamente? Es más, lo tratamos incorrectamente y no le enviamos con alguien que sea un experto, que tenga más experiencia, y también le quitamos la oportunidad de no complicarse. Y la otra reflexión a la que me lleva, que se está viendo cada vez con más fuerza, es que definitivamente debe de haber un patrón genético de gente más susceptible que otros, y que debe de tener alguna relación con las comorbilidades, porque si bien vemos que enfermedades como el lupus se ve más en gente de color blanco, o otro tipo de enfermedades como las enfermedades de vasculitis inmunológicas, etcétera, en gente con otro tipo de etnia, pues definitivamente que aquí la genética debe de ver, tiene algo o mucho que ver con respecto a la expresión de la enfermedad, a la severidad y a las posibles complicaciones. No sé usted qué piensa, doctora Mariana Merlo. Sí, sí, claro, efectivamente tiene que ver, tiene mucho que ver la genética para las complicaciones, y sobre todo el detonante pues es el sistema inmunológico, ¿sí? Ya que en la mayoría de pacientes, sobre todo los niños que adquieren la infección, la mayoría de las resoluciones son espontáneas. Sin embargo, en los pacientes inmunodeprimidos, ya sea VIH, pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica, y sobre todo en los pacientes post-trasplantados, son los que hemos visto que inclusive llegan a rechazo del injerto por el parvovirus. Entonces yo creo que sí tiene que ver genética y tiene que ver el estado inmunológico, y de la misma manera las embarazadas, que a pesar de que vimos que la mortalidad del bebé podría llegar a ser hasta el 30%, con lo que les comenté ahorita, la terapia que ya hay de transfusión intrauterina ya disminuyó la mortalidad hasta en un 80%. Entonces yo pienso que ya están, bueno, estamos conociendo más de la enfermedad, pero creo que ya están practicando terapias acerca de esta enfermedad para evitar tanto mortalidad como complicaciones, lo cual creo que pues, es algo muy bueno, porque antes no lo tomábamos en cuenta como tal. Tu madre, hijo. Y yo creo que es muy importante lo que se está diciendo con respecto a la vacuna, porque México es uno de los países que va avanzando muy rápidamente en casos de trasplantes, sobre todo de riñón. Ajá. Y esos pacientes trasplantados, vamos a mejorar su expectativa de vida, su calidad de vida, si hubiese una vacuna de parvovirus que podría ponerles en peligro. El doctor Francisco Matías quiere el uso de la palabra. Adelante, Francisco. Hola, buenos días, Merlo. Nos conocemos, más de alguna vez nos hemos visto. Felicidades por tu ponencia. Gracias. Fíjate que acá en el Hospital General de Tepic lo hemos asociado más a situaciones como anemia plástica, y siempre que encontramos alguna biometría hemática en situaciones donde vemos alterado o afectada la línea roja. Sí, es correcto, es correcto. Lo más frecuente en los niños normalmente es la línea roja, ¿sí? Normalmente inician con descensos de la hemoglobina y del hematocrito, y como les comentaba, en algunos pacientes presentan inclusive esta trombocitopenia, pero la anemia plástica es de lo más frecuente en los pacientitos, y algunas veces nos vamos más, desgraciadamente, por la biometría hemática que por sospechar el parvovirus. Lo asociamos de manera inversa.
¿sí? Lo tomamos más como complicación. Pero sí, efectivamente, creo que tienes razón. Dentro de los pacientes pediátricos, la falla de la hemoglobina y la falla de la biometría hemática es la más frecuente que encontramos reportado. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Adelante, Ulises. De acuerdo a los grupos de riesgo, por ejemplo, cuando nosotros que tenemos una escuelita, la mujer embarazada que está gestante, que sobre todo está en grupos de maternal o de preescolares, que es donde más vemos estos casos, uno que otro en primaria en los primeros años, de acuerdo a las guías, a lo comentado en el libro rojo por la Academia Americana de Pediatría, las precauciones que debe seguir una mujer embarazada para evitar el hidróxido fetal y el problema de la anemia tan severa en el neonato, en el bebé gestante, justamente es nada más las medidas estándar, es decir, lavado de manos, incluso ahora que se está usando el cubrebocas, tengo entendido que va a ser algo tan beneficioso, es ya quedarnos con estas rutinas, tan así que aquí en el Instituto San Rafael en San Luis Potosí estamos colocando lavabos por todos lados. Y esta vimos que es una súper estrategia, porque ahora que estoy viendo los picos de influenza, que era tan temido hablar de sindemias ahora, vemos que prácticamente hasta la semana que 17 llevamos, no recuerdo bien, prácticamente habían reportado, doctora Merlo, nada más 3 casos de influenza. Perdón que me salga del tema, pero quiero resaltar el hecho de que las medidas tan importantes de aislamiento, de sana distancia, de lavado de manos, de cubrebocas, impactó en que nada más se han reportado 3, 4 casos de influenza en el país, incluso por ahí algunas variantes no tan importantes que cubre la vacuna. Entonces, creo que estamos en el camino correcto mientras no contemos con una vacuna y como dice el libro rojo, pues bueno, las medidas estándar cuando hay una profesora embarazada o una mamá embarazada y que su niño tiene parvovirosis, que es muy común que en la escuela se contagien. Yo estoy fascinado porque son circulitos de amigos, decir que se contagió Raúl y ahora está su amiga, la niña Amanda, ¿no? Entonces, cosas así que hablan de eso que circula mucho en los niños, que es el parvovirus, y que también resalto que semanas después persisten ellos con las mejillas abofeteadas cuando se exponen al sol. O sea, está ahí el dato, todavía aparece, y ese es un dato que no falla. Muchas gracias. Es correcto, sí. Muchas gracias por el comentario. Hay felicitaciones por parte del doctor Roberto Moeno, de Carlos Mena, de la doctora Angélica Machuca, la doctora Lourdes Martínez, el doctor Alfredo Gutiérrez, menciona que cuál es el tratamiento. Felicitaciones también de Carmen Flores, y preguntan si hay algún antiviral útil para esta enfermedad. No. El tratamiento es meramente sintomático. Normalmente el tratamiento es para la fiebre. En algún caso que el niño tenga rash abundante, se puede dar algún antihistamínico, pero no hay tratamiento. Y ya específico en complicaciones, ya está indicado el uso de inmunoglobulina intravenosa y de corticosteroides, pero el tratamiento es meramente de sostén. Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, hay una pregunta que se contestó en este momento, pero no sé si haya alguien más que quiera hacer algún comentario. Hay muchas felicitaciones. Gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Y yo quisiera entonces pedirle, doctora, ¿qué recomendaciones daría usted a la gente que va a ver este video? ¿Y qué propuestas haría? Claro, bueno, yo como recomendaciones número 1, que tengan la sospecha de este diagnóstico, que no se nos olvide, a pesar de que cuando comentamos la quinta enfermedad, todo el mundo decimos, sí la conocemos, la mejilla bofetada, pero en el momento de complicaciones, que no se nos quede de lado el diagnóstico o la sospecha.
sobre todo pacientes que tengamos con artritis reumatoide, pacientes que tengamos con daño hematológico o pacientes que tengamos con miocardiopatías o miocarditis, como bien lo comentaba el doctor Ulises, que no se nos olviden apoyarnos con cardiólogos, pediatras, con hematólogos, llevar de la mano y sobre todo la sospecha del diagnóstico temprano y oportuno para evitar las complicaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo quiero felicitarle por su excelente presentación, por hacernos recordar un padecimiento que tiene con nosotros mucho tiempo, un padecimiento que es familiar, que es cercano, que es frecuente y que por desgracia todavía muy subdiagnosticado. Debemos de estar atentos de las complicaciones, las comorbilidades. Me preocupa mucho la gente trasplantada y sería bueno a lo mejor en un futuro cercano, ojalá y muy pronto, que sea una realidad la vacuna para el parvovirus. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buen día y hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias.